sigan ahí concentrados, cierre sus ojos, de verdad que gracias, oh Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, por sentir tu presencia, Señor, porque nos permita recibir, Señor, de tu presencia. Padre, te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies, Señor, cada día más. Anhelamos estar preparados, Señor, cada día para la venida de tu Hijo amado. Señor, te pedimos que abras nuestros oídos, Señor, nuestro corazón a la palabra que tú nos quieres dar esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías, Jesucristo, Yeshua, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Amado hermano, no permita que nada ni nadie lo distraiga. Vamos a hacer un toque de shofar, que en el espíritu podamos sentirlo, porque solamente su remanente lo va a sentir cuando el Rey de Reyes venga en las nubes a recoger a su pueblo. Amén. Y quiero que usted esté atento a lo que el Señor quiere decirnos, porque Él nos está preparando. Amén. Y nadie, ninguno de nosotros puede decir que no nos ha dicho lo que se avecina. Ninguno de nosotros puede decir que el Señor no nos ha hablado en sueños, en visiones. Ninguno de nosotros podrá decir yo no sabía. La palabra de Dios habla en Lucas, en Mateo y en Marcos sobre la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y el versículo de los que vamos a estudiar, digamos que el principal es el que encontramos en Lucas, capítulo 21, verso 25 al 28. Dice la palabra de Dios así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. Escuche bien, viene una gran angustia de la gente. Todos nosotros estaremos en lo que se conoce en la palabra como la angustia de Jacob. Amén. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Amén. Miren, desfalleciendo por las cosas que van a sobrevenir en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor aquí nos da un mensaje claro, que tenemos que estar preparados, porque las cosas que van a sobrevenir a esta tierra serán poderosas, serán cosas que nunca antes habíamos visto, ¿verdad? Y hemos hablado muchas veces sobre el Apocalipsis de Isaías. ¿Cómo así, hermana? Recuerden Isaías 24, cuando veamos nosotros esa tierra moverse como un ebrio. Amén. Y dice el Señor que cuando esas cosas comiencen a suceder, aquello que el Señor nos está limpiando, nos está restaurando, que todos los días anhelamos, Señor, quiero cambiar más, quiero que me limpies más, quiero venir más a tu presencia. Dice que debemos estar erguidos. Erguidos, hermanos, cuando usted está así. Encorbatado, dice el hermano. Levantaos vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra redención estaría muy cerca cuando esas cosas comiencen a suceder. Y esto es un llamado para que nosotros entendamos que no venimos a este lugar a simplemente tener una costumbre de un día en específico. Venimos a ser alertados por el Espíritu Santo de Dios, cada uno de nosotros.
Cuando la hermana me comparte a mí este versículo que se lo había dado a través de un sueño, yo me sentí de mucho gozo. Porque yo dije, claro, aquellas personas que el Señor está preparando vamos a estar erguidos. Pero habrán otros que van a estar sucediendo, sorprendidos, en dolor, ¿verdad? Pero nosotros sabremos que nuestra redención está cerca. Y la manera como lo relata Mateo, lo dice en el verso 29 del capítulo 24, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Amado hermano, ese sol que usted está viendo no va a estar. Y dice la palabra que no estará por 3 días. Se avecina un gran apagón mundial, 3 días. Así que hoy nosotros reprendemos todo espíritu inmundo que ha querido tener a su pueblo en fiestas paganas, prepararse para una condenación eterna celebrando Navidad. Más bien prepárese con velas, con fósforos y empiece a guardar lo que el Señor le va a poner en su corazón que necesita. Dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Quiere decir que será una noche oscura. Y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Amén. Con poder y gran gloria. Amado hermano, este es el arrebatamiento de su pueblo. Con poder y gran gloria vamos a ver a Jesucristo en las nubes. Él no descenderá. Dice la palabra, y mire lo que vamos a mirar más adelante, que Él enviará sus ángeles, que nos van a recoger de las 4 esquinas de la tierra. Verso 31, y enviará a sus ángeles con gran poder y voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro. Miren qué bello, qué bello. Y nosotros tenemos que estar preparados en ese momento. No es que vamos a prepararnos en ese momento, es que ya usted tiene que estar preparado. Ya usted tuvo que haber salido de la idolatría. Ya usted tuvo que haber salido de la masturbación. Ya usted tuvo que haber salido de la brujería, de la hechicería y de todo lo que al Señor nos separa de la gloria del Dios de Israel. Ya usted tuvo que haber salido del adulterio, de la droga, del alcohol. Amén. Y dice Lucas 17:25: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlos. El que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Amado hermano, el Señor hoy nos dice: ojo, aquello que yo estoy redimiendo. La mujer de Lot fue redimida. Ustedes recuerdan en Génesis que el Señor envió ángeles a avisarle a Lot, a sus hijas, a su esposa, que salieran de Sodoma y Gomorra, porque Él iba a hacer llover fuego del cielo y de la tierra, del cielo, fuego y azufre del cielo. Entonces, si esa mujer ya había sido redimida, ya había sido perdonada, pero cometió un gran error, y muchos están cometiendo hoy en día ese gran error, ya han sido perdonados, ya han sido redimidos, y mire, miraron atrás la casa, miraron atrás el trabajo, miraron atrás el pecado, ¿verdad?, que tenían todavía en su corazón. ¿Y qué le pasó a esa mujer? Se convirtió en sal. Entonces, que ninguno de nosotros que el Señor está redimiendo, escuche bien, que ninguno de nosotros que el Señor está redimiendo se atreva a mirar atrás. Amén, amén. Y si usted no está todavía redimido, yo le aconsejo, arrepiéntase, amado hermano. Que el Señor no tome su vida en medio de estos juicios que vienen. Amén. Amén.
Y dice la palabra en el verso 34, miren esta hermosa promesa. Este es el versículo que yo tengo aquí atrás en mi vestido. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Después de esa tribulación que vamos a pasar, después que veamos muchas muertes de personas que amamos, después que esa tierra tiemble como un ebrio, después que estas plagas que están a punto de desatarse lleguen a la tierra, se acercará el arrebatamiento de su iglesia. Y dice aquí que dos estarán durmiendo en una cama. Imagínense, el esposo y la esposa. Y uno de repente será tomado y el otro será dejado. Amado, prepárese para ser parte de las bodas del Cordero. Dice el verso 35, dos mujeres estarán moliendo juntas. Imagínense esas mujeres en el molino trabajando. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuántos estarán en su trabajo, en su oficina? ¿Verdad? Como si no estuviera pasando nada y de repente muchas personas en la tierra han desaparecido. Esa será la noticia que muchos tristemente van a escuchar, ¿verdad? Entonces que no seamos nosotros los que tengamos que leer esa noticia. Aquellos que estén firmes dicen, mire, fíjese que no caiga. Aquellos que decimos que estamos firmes, ojo, miremos que no vayamos a caer. Lucas 12, verso 41 al 48. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o a todos también? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual el Señor cuando venga le haya haciendo así. En verdad digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor del siervo de aquel día, que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Muchas personas sabiendo y conociendo la palabra dicen, no, es verdad, Jesús viene, el Mesías viene, pero eso no es todavía. Yo todavía voy a seguir en mi parranda, en mi alcohol, en mi droga, y el Señor conoce, todavía no va a pasar nada, todavía no va a venir el Señor. Mire lo que va a decir, lo que dice la palabra. El Señor le bendiga, siervo. Recibirá muchos azotes, porque él conocía la palabra. ¿Y qué pasa con esa persona que conoce y decide, bueno, la verdad es que el Señor todavía no? O eso sí va a pasar porque es verdad, pero todavía no. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo les está robando su salvación. El enemigo anhela de que ellos caigan en pecado para que no sean salvos. Recuerde, amado hermano, que el problema es su salvación y la mía. Recuerden que Satanás está ya condenado. Por eso usted tiene que darle la oportunidad al Dios de Israel para que toque su corazón, para que sea limpiado cada día más y para que se aparte de todo aquello que usted cree que lo separa de la gloria de Dios. Amén. Amén. Cada uno de nosotros tiene un trabajo diferente. Cada uno de nosotros el Señor lo está tratando diferente. Cada uno de nosotros debe rendir cuentas a su Padre de manera diferente. Así que usted no se deje engañar. Amén. Le pedimos al Dios de Israel que nos dé la sabiduría para entender el tiempo profético que estamos viviendo. Porque sí, es verdad lo que dice la hermana, porque sí, es verdad lo que dice el hermano Luis. Pero eso no es todavía. Amén. Eso es lo que le puede decir el enemigo. Y es ahí donde usted tiene que estar muy pilas. Porque si no se prepara, si usted no se prepara, amado hermano, para el proceso que viene, como decía Pablo, el morir en Cristo es ganancia. No vaya a ser que usted ese día fallezca y se pierda eternamente. Porque no nos preocupa morir, porque sabemos que seremos resucitados en el día postrero. Amén. Entonces, el verso 48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote,
será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amado hermano, muchos pastores, profetas, evangelistas quisieran sentir la presencia del Espíritu Santo que se siente en este lugar, ¿verdad? Amén, amén. Así que nosotros tenemos una responsabilidad gigante. Nosotros no podemos hacer que no sabemos nada, porque es el mismo Señor quien nos ha perdonado nuestros pecados, quien nos limpia cada día. Amén, amén. ¿Y qué nos dice hoy el Señor? Vete y no peques más. Apartémonos del pecado, porque el Señor trae juicio. Y el juicio va a recaer sobre aquel que no ha querido limpiar sus vestidos. Amén. Para aquel que se le terminó el tiempo de la gracia. Es momento que nosotros nos apartemos, amado hermano. Amén, amén. Mire lo que dice Marcos sobre también la venida del Hijo del Hombre. Marcos capítulo 13, verso 24 al 35. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Yo recuerdo un sueño de una hermana que ella contaba que el Señor le permitió vivir a través de un sueño en el espíritu el arrebatamiento de la iglesia. Y ella dice que luego que empezó, estaba normal todo un día común y corriente. Y que cuando ella empezó a ver que muchas personas subían al cielo, ella se pudo dar cuenta que era el arrebatamiento de la iglesia y que ella no se había preparado. Y ella quiso, ¿verdad? Señor, llévame, por favor, te lo pido, te lo suplico, Señor, perdóname, llévame a mí también. Y en ese momento, amado hermano, dice ella, que empezó a ver personas cómo se arrancaban la piel, cómo se sacaban las uñas, cómo se quitaban las pelucas, cómo se querían suicidar, porque eran hijos de Dios y no se habían preparado. Ahí se cumplirá la escritura que dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Donde usted se va a dar cuenta que ya hace parte de los que se quedaron. Donde usted sabe que lo que viene, porque el que conoce la palabra sabe que ese será el tiempo que gobernará el anticristo, ¿verdad? En la gran tribulación, dice la palabra, 2 tiempos, 1 tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y él va a gobernar, porque se le ha dado un tiempo muy corto para que inicie su gobierno. ¿Y qué gobierno tan malvado? Muchas personas, ¿verdad?, para poder confesar su fe tendrán que ser degollados. Pero otros dirán, no, yo voy a trabajar, mi hija no va a pasar hambre, ¿verdad? Porque van a preferir quedarse en este mundo y serán marcados. Entonces ella contaba que en ese sueño ella podía ver cómo las personas se arrojaban de los edificios porque querían cortarse la vida, querían quitarse la vida, no aguantaban, ¿verdad? Porque aquí cuando la palabra dice que descenderán estrellas del cielo, son demonios, amado hermano. Y habrán potestades demoníacas tan fuertes, atacando, porque saben que han descendido con un tiempo muy corto. Entonces, en ese momento, lamentablemente, ya será tarde. Ya la puerta, como en el tiempo de Noé, dice la palabra, la puerta del arca ya se habrá cerrado. ¿Verdad? Ahora, ¿habrán salvos en la gran tribulación? Sí, claro que sí, lo dice la palabra. Muchos lavarán sus vestidos, ¿verdad? Pero la puerta de la gracia hoy está abierta. Usted tiene que apartarse del pecado ahora. Usted tiene que creer el tiempo profético. Somos la generación que verá venir al Mesías. Somos la generación del Apocalipsis. Hay un gobierno mundial que se está fundando en nuestras narices. Y están todos los presidentes del mundo reunidos con la ONU. Y nadie se da cuenta. Es momento que nosotros decidamos apartarnos del pecado. Si usted no se aparta, el Señor traerá juicio. Y el ángel de la muerte va a visitar su casa. Escuche bien.
El segundo éxodo, amado hermano, la viruela del mono, la plaga de las llagas en el Egipto. No esperemos a que eso esté en esta piel para que, Señor, perdóname. No, es que tienes que salir del adulterio ahora, tienes que cerrar ese celular que te está perdiendo. Es que tienes que salir de la pornografía, de la masturbación, es ahora. O te apartas o el Señor te cortará. Es una realidad. No permitas que es tu salvación eterna. El Señor te está llamando con un propósito inmenso. El Señor te quiere limpiar de todo lo inmundo, así como hizo con Saulo. Fue uno de los apóstoles más importantes, fue el apóstol que más asesinó personas. Pero cuando llegó su momento, y no sabemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un momento en donde el Señor toca tu puerta. Y algunos dicen, estoy muy joven. Después, estoy muy viejo. Acabo de parir. Me acabo de casar. El trabajo, los hijos, el esposo, la casa, el carro, la moto, la bicicleta. Y todos tenemos una excusa. Pero cuando el Señor quiera volver, cuando la persona quiera arrepentirse, ya esa puerta no se va a poder abrir. Amén. Mire lo que dice Marcos 13, del verso 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir de vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Si usted supiera que por esa puerta va a entrar un ladrón a las 2 de la mañana, usted se prepara. Entonces, todos ahora sabemos que la venida del Señor está a la puerta. Todos nosotros sabemos que se acerca un gran juicio a la tierra. ¿Verdad? No es la prosperidad que viene, no, eso es del enemigo. Las iglesias están siendo instrumentos de Satanás. ¿Verdad? Se están dejando cauterizar la conciencia, pero usted y yo tenemos la hermosa oportunidad de poder leer la palabra, cada uno de nosotros. Pero si usted decide seguir en el pecado, a través del celular, del internet, del computador, de todo lo que el enemigo está usando para dañar su alma, al que está rechazando es al Dios de Israel. Es decir, nadie se va a perder por pecador, pues si no perdiéramos todo. Se van a perder por rechazar el perdón y la salvación eterna. Amén, amén. ¿Verdad? Porque cuando uno de nosotros llega a la presencia del Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya yo no quiero ser igual. Yo hice esto, Padre, purifícame, límpiame, me arrepiento de todo corazón. El Señor es fiel y justo y nos perdona. Pero cuando se le predica el Evangelio a una persona y te dice, eso es verdad, pero no me interesa, está rechazando su salvación eterna. Entonces yo hoy lo invito, este mensaje más o menos llegó, no me acuerdo muy bien del sueño, pero la hermana contaba que le había llegado un mensaje de texto de una hermana con el versículo Lucas 21, verso 25 al 26. Y ella pensó que había sido así. Ella luego le pregunta y me dice, no, yo no te he escrito algo más o menos, ¿verdad? En mis palabras. Y luego se da cuenta que había sido un sueño. Entonces el Señor está advirtiendo, amado, ¿sabes por qué? Porque Él no anhela. Vamos a suponer que usted esté y quede vivo con ese gran terremoto que se avecina mundial. Usted ya guardó un poquito de arroz, si sea 1 libra, 1 kilo, porque el Señor dice que Él multiplica al obediente, ¿verdad? Él multiplica. Usted ya está dejando de pensar en esa fiesta pagana que se avecina a días, que será una fiesta que traerá juicio a toda la tierra, porque el Señor no nació en esa fiesta. Amén. En esa fiesta se celebra la droga, el alcohol, el adulterio, la pornografía. Eso es lo que se celebra. No es ninguna fiesta familiar. No nos dejemos engañar. Cuando nosotros empezamos a decir, se siente la brisita de diciembre. Mire, amado, hermano, eso es un demonio, que es lo que se está sintiendo. Esa alegría, ¿verdad?
que lo conlleva a usted al adulterio, al alcohol, a la droga. Ay, amado hermano, todos hemos pasado por ahí. Es momento que ya el tiempo de ignorancia, decía el Señor, el tiempo de ignorancia se acabó. El que siga creyendo en la Virgen, el que siga creyendo en la Navidad, el que siga creyendo en muchos dioses paganos, habrá consecuencias. Hay una parte de la Biblia donde dice que nosotros a veces decimos, va a llover. Y Dios dice, ay, pues hipócritas. Vemos el tiempo que va a llover, pero no vemos el tiempo en el que estamos. Conocéis el tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo que se avecina de lluvia, pero no conocéis el tiempo profético en el que vives. Amén, hermana. Amén. Entonces eso se llama ser hipócritas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros deberíamos saber cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo. Y hay veces hay tanta dureza en el corazón, hermana. Es tan cierto lo que usted dice, que usted le va a predicar a una persona y le dice, mira, es que ocurrió un terremoto ayer. Ah, sí, eso siempre pasa. Mira, que la viruela que el COVID-19. Ah, sí, cada 100 años hay una pandemia. Pero en días se va a cumplir Mateo 24:7. Habrá terremotos por todos los lugares, pestes y hambre. No se dan cuenta que nunca, los mismos científicos dicen, nunca había aparecido 2 pandemias al tiempo. El COVID-19 y tenemos la viruela del mono. Y también tenemos hepatitis B en niños, tenemos una cantidad de enfermedades en niños en muchos países. Pero lamentablemente, como Felipe estuvo con el Señor, Tomás estuvo con el Señor, ¿qué quedará para nosotros? Estuvo con el Señor. Y cuando Jesús regresa, que resucita, Él lo que dice es que hasta que yo no le vea el hueco en la mano y el hueco en la costilla, no creo. Y cuando vio, el Señor se le apareció y le hizo, Tomás, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Creíste porque viste. Entonces, qué triste que muchos tengan que creer cuando muchos de su familia hayan muerto, ¿verdad? Entonces, el momento de que te apartes del pecado es ahora, porque el Señor dice que hace diferencia entre el justo y el impío. Y Él va a poner ángeles que guarden tu casa. Y nada, dice, mire, dice Salmos, ¿cómo es el Salmo bello ese que dice? A mí se me confunde el número. Hay lo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. De los que le temen. Ninguna plaga tocará tu morada. Salmo 91, tú verás caer 1000 y tú estarás guardado. Entonces el Señor, mire, nos ha dado sueños maravillosos. Hubo un sueño de una hermana que siempre lo contaré. Ella dice que entra a una casa y el agua estaba hasta el techo. Escuche bien, en una casa el agua estaba hasta el techo y ella no se explicó cuando abrió la puerta de un cuarto y no había una gota de agua. El Señor va a hacer diferencia. Si en una casa uno cree, uno será guardado y los otros 3 no. En una sola casa, porque eso es lo que dice la palabra del Señor en Lucas. Él vino a traer espada, a dividir en una sola familia 3 en contra de 2 y 2 en contra de 3. Disensión, separación. ¿Por qué? Porque si usted dice, ¿sabes qué? Yo no voy a celebrar Navidad porque es que es una fiesta pagana, lo acabo de aprender en la palabra. Yo no voy a tomar más alcohol. Ah, miren a esta loca ahora, aburrida. Porque el enemigo le place que usted esté en medio de la droga, ¿verdad? Porque es chévere que usted esté bailando y esté casado y esté con otra, con otro y que haga un desastre en su vida. Entonces, amado hermano, la venida del Hijo del Hombre se acerca. Es más, la palabra más común. Es más, yo no quiero decir la verdad. Siempre te vas a morir. Sí, todos nos vamos a morir. Siempre te vas a morir. Si tú siempre te vas a morir. Amén. Pero viene el juicio, dice la palabra. Todos vamos a morir, sí, es verdad. Pero nosotros escuchamos la palabra de Dios y ya tenemos la palabra que recibimos ahorita en estos momentos. Pero una cosa es que tenemos una palabra clave que para mí siempre es clave. Tenemos que tener temor de Dios para apartarnos del pecado, porque si no tenemos temor de Dios, seguimos otra vez en el pecado y la palabra no nos sirve de nada, porque tenemos que tener temor de Dios. Así como viene, se va. El momento de tener que sentir como la cosita así, bueno, y tengo que tener temor de Dios, bueno, para comer.
Amén. Amén, amén. Apartarse del pecado. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Tengan miedo del que mata el cuerpo y tiene la capacidad de echarlos en el infierno. Amén. Entonces, amada hermana, recuerdo una vez que el Señor nos dio una palabra que hablaba de que teníamos que nacer de nuevo, teníamos que arrepentirnos y teníamos para poder recibir el sellamiento del Espíritu Santo. Cuando usted se sella, cuando el Espíritu Santo sella su vida, ¿verdad? Usted va por una parte, usted tiene puros enemigos. Los primeros enemigos son los de su casa. Porque ella antes bailaba, hacía parranda, hacía comida, brindaba buen ron y ahora no quiere hablarle a nadie. ¿Sí? Pero cuando usted muere atropellado, bajo los efectos del alcohol o de la droga, son los primeros en levantarse en decirles que era un pecador. Entonces hoy, lo que usted nos está trayendo, ¿verdad? El tener temor de Dios, se consigue solamente a través de su presencia, porque el sello del Espíritu Santo cuando está en nosotros, es que ya no el enemigo, como le digo, el pecado ya no tiene cabida. Amén, amén. Porque usted puede repugnar el pecado, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Y si la luz no tiene comunión con las tinieblas, usted está en luz, las tinieblas deben huir, ¿verdad? Entonces, amado hermano, preparémonos, por favor, busquemos la manera diariamente de darle un espacio al Señor. ¿Por qué? Porque Él anhela sellarnos como pueblo. Recuerden que no es a nosotros que nos duele la salvación suya. No. El Señor entregó su sangre por cada uno de ustedes, por mí. Y Él no, a nosotros como humanos nos podemos ver, ahí va el que consume droga, ahí va el chismoso, pero el Señor ve un hijo que no se quiere arrepentir, ve un hijo que le duele a Él llora cada vez que nosotros anhelamos estar en el pecado, porque Él sabe que viene juicio y porque Él sabe que el tiempo de la iglesia se está acabando. Amén. Yo le invito a levantarse, vamos a orar por este hermoso mensaje. Padre amado, te damos la gloria a ti, oh Rey de Reyes. Gracias, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes, Señor. Padre, que coloques armas espirituales, como dice Efesios 6, Señor, la armadura de Dios, para poder combatir los dardos del enemigo, Señor. No nos dejes caer en la tentación, Padre. Líbranos del pecado, Padre. Queremos más bien limpiarnos más, Señor, y más, y más, y más, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonándonos cada día. Padre, que selles esta palabra en nuestros corazones, Señor, y que cada uno de nosotros cuando vaya saliendo por esa puerta, no permitas que el enemigo sea más audaz y le robe la palabra, Señor. Que no se robe esta hermosa semilla que tú has traído, que tú nos has avisado que se viene conmoción en los cielos y en la tierra. Oh Santo de Israel. Sino que podamos estar preparados en arrepentimiento. Y que el querer de buscarte sea honesto, Señor. Que el querer de venir a tu iglesia sea honesto en tu presencia, Señor. Oh Padre amado, en el nombre, sobre todo nombre, tu Hijo amado, Jesucristo, Yeshua el Mesías, te pedimos que seas tú trayendo reconciliación con tus hijos. Amén, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Dios de Israel.